voy a revelarte algo que nadie te ha dicho antes. Existe una sola palabra que, cuando un hombre la escucha, sin importar cuán duro sea su ego, esa armadura se resquebraja y su alma emerge. Escucha con mucha atención. No es un cumplido, no es un te quiero, no es un te necesito. Es una palabra tan simple pero tan poderosa que el sistema nervioso de un hombre la percibe como un bálsamo, y el guardián de su interior se rinde. Te diré inmediatamente cuál es esa palabra y la actitud que debe acompañarla. Te explicaré cómo funciona como un código secreto en su mente y en su espíritu, y cómo puedes usarla para dejar de chocar contra su ego y tocar la parte más auténtica y masculina de su ser. Ahora, no olvides presionar el botón de me gusta, es completamente gratis y me apoyas enormemente. Si estás lista, empecemos. La primera llave, el guardián de la fortaleza. Te explicaré por qué el ego masculino construye muros contra el amor. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué un hombre que al principio parecía tan conectado y cálido contigo, de repente se vuelve frío, distante e indiferente, justo cuando sientes que te estás acercando a su alma? ¿Por qué? Justo cuando sientes que estás tocando ese lugar más auténtico, vulnerable y hermoso que nadie más ve, aparece de la nada un muro invisible que lo cambia todo. Hoy vas a descubrir esa verdad que nadie te cuenta, y cuando la entiendas, dejarás de percibir su distanciamiento como un rechazo. Empezarás a verlo como un reflejo de su propia lucha interna, porque aquí tienes la cruda verdad. Eso que llamas ego masculino no es su maldad, es su guardián, es su fortaleza interior, la armadura que ha construido para no parecer débil en un mundo que castiga a los hombres que muestran sus emociones. Carl Jung solía decir que el ego no es el enemigo, sino la estructura que sostiene al yo frente al mundo, y en el caso de los hombres, este ego ha sido programado para proteger su propia herida. Desde una edad muy temprana, los hombres aprenden un mensaje silencioso pero implacable: si muestras tus emociones, eres débil. Si dudas, no eres un hombre. Si necesitas apoyo, eres insuficiente. Esta programación social es un adiestramiento brutal que los obliga a disociarse de su propia vida emocional. Se les enseña a valorar la lógica por encima del sentimiento, la acción por encima de la introspección, la fuerza por encima de la vulnerabilidad. Por lo tanto, su ego construye un muro, una fortaleza de autosuficiencia, de lógica y de control. Y detrás de ese muro, su alma permanece encerrada, no porque no la sienta, no porque no exista, sino por el terror a mostrarla y no ser suficiente, o peor aún, ser aniquilado por ello. El miedo a la vulnerabilidad en un hombre no es un simple rasgo de carácter, es una estrategia de supervivencia aprendida. Su armadura, esa fachada de dureza o indiferencia, no es para mantenerte a ti fuera, es para mantener su propia fragilidad dentro, a salvo de un mundo que le ha enseñado que esa fragilidad es peligrosa. Déjame contarte una historia real. Su nombre es Mateo, 37 años, un ingeniero de éxito, líder de su equipo, siempre admirado por su inteligencia y su capacidad para resolver cualquier problema técnico o financiero. Pero su pareja, Sofía, no podía entender por qué él se cerraba en cada conversación emocionalmente profunda. Cuando Sofía le decía: quiero saber cómo te sientes sobre esto, Mateo respondía con frases lógicas, frías, prácticas. No, hay que exagerar, no es importante, ya lo solucionaré. Sofía se sentía rechazada, pensaba: no confía en mí, no me deja entrar, no quiere abrir su corazón. Hasta que un día, en terapia de pareja, Mateo rompió el silencio y dijo algo que dejó a Sofía sin palabras: no es que no quiera abrirme, es que siento que si me abro, me voy a derrumbar. Si dejo de ser fuerte, ¿qué quedará de mí? En ese instante, Sofía comprendió algo que cambió su perspectiva para siempre. El ego de Mateo no era su enemigo, era el protector de un niño interior que nunca había encontrado seguro mostrar su alma. Y esto es así para la mayoría de los hombres. Cuando un hombre te ama, cuando realmente siente una conexión diferente contigo, su ego, paradójicamente, se activa con más fuerza, porque el ego está diseñado para protegerlo de aquello que más valora. No quiere que lo veas pequeño,
débil o inseguro. No quiere perder tu admiración y, sobre todo, no sabe cómo gestionar su propia vulnerabilidad sin sentir que está traicionando su propia masculinidad. Aquí es donde entra en juego el concepto que Jung describió como la máscara del héroe. Es ese personaje interior que los hombres crean para funcionar en el mundo, el que tiene éxito, el que es lógico, el que protege, el que sabe qué hacer. Pero detrás de esa máscara está su verdadero ser, su alma, su niño interior, su vulnerabilidad. Y esa parte solo se muestra cuando su guardián siente que puede descansar. Entonces, ¿qué activa al guardián? La crítica constante, la corrección continua, la preocupación excesiva que se siente como desconfianza, la presión emocional, el sentimiento de insuficiencia. ¿Y qué lo desactiva? La confianza, la seguridad, el permiso para ser tal como es, sin que su valía sea cuestionada, porque aquí tienes el secreto vibracional. El ego de un hombre empieza a dejarte entrar cuando siente que no quieres aniquilarlo, sino que respeta su fuerza y su fragilidad por igual. Pero cuando siente que quieres mejorarlo, corregirlo, sanarlo o forzarlo a sentir, el guardián se activa, te bloquea y se retira, no porque no te quiera, sino porque su ego aún no confía en que pueda mostrarte lo que hay detrás de su armadura sin perder tu respeto. Así que, antes de aprender la palabra que desarma al ego, necesitas entender esto: su ego no es el problema, es su guardián. Y si quieres hablarle a su alma, no puedes luchar contra ese guardián, tienes que respetarlo, tienes que, incluso, agradecerle por haberlo protegido durante tanto tiempo, porque solo entonces el guardián empezará a confiar en ti y te abrirá el camino. Imagina esto: una fortaleza con murallas gigantes. Si intentas derribarlas por la fuerza, nadie podrá entrar, pero si te acercas con respeto, sin amenazas, sin exigencias, las puertas se abren por sí solas. Así funciona el ego masculino, y entender esto es el primer paso para tocar su alma. Quédate muy cerca, porque en la siguiente llave, te revelaré la única palabra que, dicha desde el lugar correcto, atraviesa su armadura y toca el lugar más auténtico de su ser sin que él siquiera se dé cuenta. Y cuando la uses, verás cómo sus muros se derrumban. Ahora que comprendes que el ego de un hombre no es tu enemigo, sino su guardián, estás lista para aprender la palabra que lo desarma por completo. Pero antes de revelártela, debes saber algo que cambiará para siempre tu forma de comunicarte con cualquier hombre. No es solo la palabra lo que importa, es la energía desde la que la pronuncias, porque puedes decir la frase perfecta, pero si la vibración que hay detrás proviene del control, la manipulación, la ansiedad o la necesidad, su guardián la detectará en un segundo y la rechazará. Pero si la misma palabra proviene de la seguridad, de tu propio centro, de una certeza interior, su ego se rendirá y su alma se abrirá. Ahora, escucha con atención. La palabra maestra es confío. Confío en ti. Así de simple, así de potente, así de irresistible cuando proviene del lugar adecuado. ¿Por qué esta palabra es tan demoledora para un hombre? Porque el mundo le ha enseñado que nunca es suficiente. Desde su infancia, su vida ha sido un examen constante. ¿Eres lo suficientemente fuerte? ¿Eres lo suficientemente inteligente? ¿Eres lo suficientemente exitoso? ¿Eres lo suficientemente hombre? Y en cada relación, incluso con la mujer que ama, su guardián está en alerta, evaluando si será corregido, cuestionado, juzgado o visto como inadecuado. Por eso, cuando escucha de ti la palabra confío, algo en su interior se desmorona. Porque esa palabra no es solo un sonido, es un decreto energético que le dice: no necesito corregirte, no necesito rescatarte, no necesito dirigirte, creo en ti y confío en lo que eres capaz de decidir, en lo que eres capaz de soportar. Déjame ilustrarte esto con una historia real. Ella se llama Elena, y su pareja, Javier, era un hombre noble, trabajador, exitoso, pero con una armadura impenetrable. Cada vez que Elena intentaba apoyarlo, él se cerraba. Si le daba un consejo, la ignoraba. Si le preguntaba qué sentía, se irritaba. Si intentaba solucionar sus problemas, se distanciaba. Elena no lo entendía. Sentía que todo lo que hacía,
venía del amor. Hasta que un día, en terapia, su psicóloga le dijo, él no necesita tu ayuda, necesita tu confianza. Elena no lo comprendió de inmediato, pero la siguiente vez que Javier llegó a casa, tenso por un problema financiero en el trabajo, Elena respiró hondo, lo miró con amor y, en lugar de darle un consejo, simplemente le dijo, tomes la decisión que tomes, confío en ti. En ese instante, algo en los hombros de Javier se relajó, sus ojos se humedecieron y dijo, gracias, nadie me había dicho eso nunca. Ese momento cambió su relación para siempre. ¿Por qué? Aquí está la explicación psicológica. La energía femenina tiene dos formas de relacionarse con el ego masculino, o lo desafía o lo sostiene. Y cuando, inconscientemente, lo desafías, él se cierra. Pero cuando lo sostienes con confianza, su guardián se relaja y su alma se manifiesta. La palabra confío es la llave maestra porque desactiva el miedo más profundo de un hombre, el miedo a no ser suficiente, y activa su poder más potente, su sentido de propósito y protección. Pero hay un secreto en esta palabra que muy pocas mujeres conocen. No se usa para manipular, se usa para honrar. Porque si dices confío en ti, esperando que él haga lo que tú quieres, eso no es confianza, es control disfrazado, y su guardián lo detectará al instante. Pero si dices la palabra confío desde tu propio centro, desde tu propia integridad, desde la certeza de que, incluso si él se equivoca, tú estarás bien, completamente bien en ti misma, entonces su guardián bajará su espada y su alma se abrirá como nunca antes. Profundicemos en la vibración de esta palabra. Cuando una mujer dice confío en ti desde un lugar de genuina seguridad, está enviando múltiples mensajes subconscientes increíblemente poderosos. Veo tu competencia, no tu potencial de fracaso. La mayoría de las intervenciones femeninas, aunque bien intencionadas, ¿estás seguro de que esa es la mejor manera? ¿Has pensado en esto otro? Se centran en el riesgo de que él falle. La palabra confío se centra en su capacidad para tener éxito. Es un voto de fe que alimenta su energía masculina en lugar de socavarla. No soy tu madre, soy tu compañera. La tendencia a ayudar o corregir a un hombre a menudo lo coloca en una dinámica materno-filial, lo cual es el mayor aniquilador de la pasión y la polaridad erótica. La confianza, en cambio, lo coloca en una posición de igualdad. Reconoces su soberanía como individuo, creando una dinámica de dos adultos poderosos que se eligen mutuamente. Mi paz no depende de tu acierto. Este es el punto más elevado y el más difícil de alcanzar. Cuando tu confío proviene de un lugar de desapego sereno, le quitas una carga inmensa de encima. Él ya no siente la presión de que su desempeño es responsable de tu felicidad. Siente la libertad de actuar, de arriesgarse e incluso de fallar, sabiendo que tu amor y tu respeto no están condicionados a su éxito. Esta libertad es lo que le permite relajarse y abrirse de verdad. Aquí tienes algunas formas de usar la palabra maestra. Confío en tu criterio. Confío en tu capacidad para resolver este problema. Confío en ti. Saldrás de esta. Confío en que harás lo mejor para ti. Cada frase es un bálsamo. No son palabras vacías. Son códigos energéticos que dicen, no necesito rescatarte, porque sé que puedes cuidarte a ti mismo. Y eso, para un hombre, es más potente que cualquier consejo, cualquier crítica, cualquier queja o cualquier demostración de afecto. Porque el amor que lo sana no es el que lo corrige, es el que confía en él. Carl Jung decía que el amor verdadero no es posesivo ni exigente. Es el amor que ve al otro tal como es y confía en su propio camino. Y esta palabra irradia exactamente eso. Un mensaje directo a su espíritu masculino. Puedes mostrarme quién eres sin miedo a perderme. Así que te dejo con esta verdad hoy, para que la integres en lo más profundo de tu energía femenina. Cuando un hombre siente que confías en él, ya no necesita demostrar nada, y cuando no necesita demostrar nada, su ego descansa y su alma puede amar libremente. Quédate muy cerca, porque en la siguiente llave, te revelaré el momento preciso en que esta palabra maestra se convierte en tu mayor superpoder, y cómo activar su faceta más luminosa y protectora sin decir una sola palabra más.
Ya sabes que la palabra maestra es confío, y has comprendido que no es solo lo que dices, sino desde donde lo dices, lo que importa. Pero aquí tienes una verdad aún más poderosa: no basta con saber qué decir, tienes que saber cuándo decirlo, porque el momento en que se pronuncia esta palabra es lo que la convierte o bien en un arma de destrucción masiva para su ego, o bien en un superpoder que le permite conectar con su alma. Y hoy, te voy a revelar esos instantes precisos en los que esta palabra no solo lo impacta, sino que lo transforma desde dentro. Primero, debes entender esto: el ego masculino vive en un estado de guardia casi perpetuo. Siempre está alerta, evaluando si lo que dices es un ataque a su competencia o un reconocimiento de su fortaleza. Por eso, el timing lo es todo. Si usas esta palabra cuando él no está receptivo, cuando su guardián está en máxima defensa, simplemente rebotará. Pero si la usas en los momentos clave, cuando su armadura presenta grietas por el cansancio, la duda, la presión o el miedo, penetrará directamente hasta su núcleo más profundo. El primer momento, cuando se enfrenta a un desafío profesional. Para un hombre, su propósito y su trabajo no son solo una forma de ganarse la vida, son una extensión de su identidad. Es aquí donde su ego se juega más y donde su alma más necesita descansar. Cuando se enfrenta a una dificultad en su carrera, un problema en su empresa, una decisión difícil que puede afectar su futuro profesional, su guardián está hiperactivo. El monólogo interno es: no puedo fallar, tengo que resolver esto solo. Si no lo logro, ¿quién soy? Es aquí donde la mayoría de las mujeres cometen un error sutil. Quieren ayudar con consejos, ideas, preguntas lógicas, planes de acción. Lo hacen desde el amor, pero él lo percibe no como amor, sino como una duda sobre su capacidad. Y es aquí donde la palabra maestra entra en juego. En lugar de decirle qué hacer, lo miras con una calma, una gracia, una cálida confianza que solo la energía femenina sana puede irradiar, y dices: confío en ti, estoy segura de que encontrarás la mejor solución. En ese instante, algo en su espíritu se despierta, su guardián se calma, su ego se siente sostenido, y su alma se siente vista. El segundo momento, cuando duda de sí mismo, por muy fuerte que parezca un hombre, hay momentos en los que se quiebra por dentro. No lo demuestra con lágrimas, lo demuestra con inquietud, con silencio, con distancia. Es su forma de decir: no me siento suficiente ahora mismo y no quiero que me veas roto. En esos momentos, si le preguntas 100 veces qué le pasa, se cerrará aún más. Pero si te acercas a él, sin invadir su espacio, y le dices: amor, pase lo que pase, confío en ti, le estás diciendo: no necesitas ser perfecto para que te ame. No necesitas estar bien para que me sienta segura contigo. Confío en ti incluso cuando tú no confías en ti mismo. Y esa es una de las frases más poderosas que una mujer puede decirle a un hombre. Le quitas la presión de tener que ser siempre el héroe y le das permiso para ser humano. El tercer momento, cuando toma una decisión importante. Para un hombre, tomar una decisión es un acto de liderazgo. Aunque sea una decisión pequeña, su ego la vive como una prueba de su competencia. Si en ese momento lo cuestionas, lo corriges o siembras la duda, no solo hieres su ego, activas a su guardián al máximo y se cierra emocionalmente a ti. Pero si, en cambio, le dices: confío en tu juicio, estoy segura de que tomarás la mejor decisión, le has dado un impulso de poder que no sabía que necesitaba, y esa confianza se traduce en amor en su sistema nervioso. El cuarto momento, cuando está abrumado por la presión del mundo. Hay días en que la vida pesa demasiado, problemas familiares, facturas que pagar, metas que no se alcanzan, culpas del pasado, miedos del futuro. Él no te lo dirá, pero lo carga todo en silencio, y su guardián está exhausto de sostener tanto. Ese día, cuando llegue cansado, cuando lo veas más callado de lo normal, con la mirada perdida, no digas nada al principio. Abrázalo, pon tu mano en su pecho y susúrrale al oído: confío en ti.
No puedes imaginar el poder sanador que tienen esas dos palabras dichas desde un corazón en calma. Carl Jung decía que el amor que sana no es el correctivo, sino el que es capaz de ver al otro en su sombra y no abandonarlo. Y la palabra confío es exactamente eso, es un te veo en tu sombra, te veo en tu caos, y sigo aquí, sin dudar de tu capacidad. Pero recuerda, esta palabra no es un hechizo mágico, no se usa desde la ansiedad, esperando que él haga lo que tú quieres, no se usa para manipular su decisión en la dirección que a ti te conviene, porque si la usas con esa intención, su guardián lo sabrá y se volverá más alto y más frío que nunca. Esta palabra maestra solo funciona cuando nace de tu propia seguridad interna. Es amor verdadero, no necesidad disfrazada de amor. Es un regalo sin expectativas. Así que graba esto en tu alma. Di confío cuando necesite apoyo, no dirección. Di confío cuando se esté juzgando a sí mismo más duramente que nadie. Di confío cuando su guardián esté a punto de colapsar, y verás cómo su alma emerge de detrás de la armadura. Quédate muy cerca, porque en la siguiente llave, te contaré la historia real de una mujer que usó esta palabra en el momento preciso, y cómo cambió para siempre la forma en que su hombre la miraba. Una historia que prueba que lo que has aprendido hoy no es teoría, es un poder real. La cuarta llave, la confianza que lo cambió todo. Hay momentos en la vida que se vuelven inolvidables, no por lo que ocurrió externamente, sino por lo que despertaron en nuestro interior. Hoy te voy a contar una historia real que demuestra el poder salvaje de una sola palabra, dicha desde el lugar correcto. Una palabra que desarmó en un instante años de armadura, de dolor, de miedo y de ego. Ella se llama Isabel, 35 años, psicóloga corporativa, inteligente, empática, cariñosa. Durante toda su vida, había atraído a hombres inteligentes, exitosos, pero emocionalmente clausurados. Su pareja actual, Alejandro, era exactamente así. 41 años, director general de una multinacional, un hombre admirado, respetado, incluso temido, un hombre que se sentía seguro en su rol profesional, pero que en su vida personal era una muralla. Isabel, cuando lo conoció, se enamoró de su fuerza, de su visión, de su capacidad para resolverlo todo. Pero con el tiempo, esa misma fuerza se convirtió en distancia. Alejandro no compartía sus emociones, no hablaba de lo que sentía. Cuando Isabel le preguntaba cómo estaba, la respuesta era siempre la misma: todo bien. Y cuando intentaba acercarse más, cuando quería hablar de amor, de miedos, de heridas, de sueños profundos, él cambiaba de tema, la evadía o, simplemente, se distanciaba. Isabel empezó a creer que el problema era ella, que no era suficiente para que él quisiera abrir su corazón. Un día, después de un almuerzo con socios, Alejandro parecía más callado de lo normal. No la miraba a los ojos, estaba inquieto, revisando su teléfono a cada minuto. El instinto sensible de Isabel le dijo que algo pasaba, pero en lugar de preguntar, como siempre hacía, se mantuvo en silencio. Cuando llegaron a casa, Alejandro fue directo a su despacho y cerró la puerta. Isabel sintió esa opresión en el pecho, ese vacío que la había hecho llorar tantas veces. Pero ese día, hizo algo diferente. No lo persiguió, no preguntó, no insistió, esperó 2 horas. Entonces, Alejandro salió del despacho, cabizbajo, agotado, como si llevara 1000 kilos sobre los hombros. Isabel lo miró, su corazón le gritaba: pregúntale, abrázalo, dile que estás aquí. Pero algo más profundo le susurró: confía. Así que respiró hondo, se acercó a él, le tomó la mano y con la voz más suave que tenía, le dijo: amor, sea lo que sea que esté pasando, confío en ti. No dijo nada más, no fue un consejo, no fue un análisis psicológico, no fue un estoy aquí cargado de expectativas, fue una declaración de confianza. En ese momento, Alejandro la miró a los ojos, se le llenaron de lágrimas, pero no lloró, simplemente la abrazó. Un abrazo largo, silencioso, cargado de algo que Isabel nunca había sentido en él: rendición. Se quedaron así varios minutos. Cuando se separaron, Alejandro la miró y,
con una voz a la que ella no estaba acostumbrada, una voz más suave, más vulnerable, más humana, le dijo: no tienes idea de lo que significa para mí que alguien confíe en mí sin esperar nada. Ese día, por primera vez, Alejandro habló del miedo al fracaso, del terror a no ser suficiente, de la culpa por decisiones pasadas, de la presión brutal que sentía cada día, del agotamiento de tener que ser siempre el fuerte. Isabel lo escuchó, sin interrumpir, sin corregir, sin ofrecer soluciones, solo mirándolo con amor y repitiendo en su mente: confío en ti. Y algo entre ellos cambió para siempre, porque ese día, Alejandro sintió que su ego podía descansar, que su guardián podía bajar la espada, que estaba con una mujer que no necesitaba al héroe, sino que sabía amar al hombre que había detrás de la armadura. Desde ese día, Alejandro empezó a abrirse más, a mostrar sus emociones sin miedo, a abrazarla sin sentirse débil, a mirarla con una admiración diferente, no por su belleza, ni por su inteligencia, ni por su capacidad de amar, sino por algo que muy pocos hombres encuentran en la vida: una mujer que confía en él. Aquí está la cruda verdad: el ego de un hombre no se desarma con la confrontación, se desarma con la confianza, y esa confianza no es pasividad, no es un silencio de resignación, es una presencia activa, es una energía que le dice: no necesito arreglarte, no necesito rescatarte, solo necesito que sepas que creo en ti. Y cuando un hombre recibe esa energía, su alma se manifiesta, porque ya no teme ser juzgado, corregido, invalidado o visto como menos. La quinta llave, la fuente de la confianza verdadera. Y ahora escucha atentamente: ¿por qué debes confiar primero en ti misma para que él sienta que confías en él? Yara, sabes la palabra, ya sabes el momento de usarla, ya sabes que puede desarmar su ego y abrir su alma como ninguna otra cosa. Pero aquí está la verdad más implacable: si tú no confías en ti misma, tu confío en ti no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque un hombre, aunque no pueda explicarlo, siempre siente la vibración real detrás de tus palabras. Si dices confío en ti desde el miedo a perderlo, desde la ansiedad de que te elija, desde la expectativa de que reaccione como tú quieres, su guardián lo detectará al instante. No sentirá confianza, sentirá necesidad, y la necesidad nunca desarma un ego, solo lo activa más. Carl Jung decía que la proyección es inevitable, proyectamos fuera todo lo que no hemos podido integrar dentro, y si no has cultivado una confianza profunda en ti misma, tu energía proyectará esa inseguridad, aunque tu boca diga confío. El viaje, por tanto, no termina en aprender a confiar en él, comienza en aprender a confiar en ti. Confiar en que, si él se va, tú seguirás completa. Confiar en que si él comete un error, tú seguirás de pie. Confiar en que si él no puede amarte, eso no dice absolutamente nada sobre tu valor. Cuando tu confianza nace de ti, entonces sana. Pero si nace de tu miedo, solo asfixia. La verdadera fuente de la palabra maestra no está en tu voz, está en tu alma, en tu raíz, en tu centro. Tu confianza en él es poderosa cuando no la necesitas para tu propia seguridad. Es sanadora cuando nace de la certeza de que, pase lo que pase, tú seguirás siendo un todo. Es elevadora cuando él siente que no es una condición para que tú seas feliz. Eso es libertad. Y el ego de un hombre se rinde ante una mujer que no lo necesita para sostenerse, porque entonces puede amarla desde la elección, no desde la carga. Así que graba esto en tu alma: confía primero en ti, en tu valor, en tu camino, en tu amor propio, porque cuando confías en ti, tu confío en ti deja de ser una técnica, se convierte en una declaración, un bálsamo, un portal directo a su alma, y es entonces cuando su guardián baja la espada, y el hombre que siempre estuvo detrás del ego, finalmente, emerge. Ahora lo sabes, no es lo que dices, es desde donde lo dices, no es la palabra, es la energía detrás de la palabra, es la mujer que la porta. Has descubierto que la única palabra que desarma su ego y conecta con su alma no es un hechizo ni un truco psicológico, es un portal, y ese portal se abre cuando tu confianza en él nace de la confianza en ti misma, cuando ya no lo necesitas para sentirte segura,
porque tú ya te has convertido en tu propio refugio. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta transformación. Y nunca lo olvides, un ego puede resistir 1000 palabras, pero siempre se rendirá ante la presencia de una mujer que confía en sí misma. Si este mensaje ha resonado en tu alma, es hora de dar el siguiente paso. Suscríbete ahora para seguir elevando tu vibración. Dale a me gusta a este contenido para que más almas puedan escuchar esto. Y, por supuesto, deja tu declaración. En los comentarios sé, mi confianza es mi poder. No necesito forzar, solo confiar y ser.